Bueno, le contamos también que este jueves en la delegación Venustiano Carranza, nuevos adultos mayores recibirán apoyo económico por parte del gobierno capitalino. Tal es el caso de don Enrique. Vamos a escuchar. Por primera vez, don Enrique recibió su tarjeta de pensión alimentaria, favorecido con un apoyo económico de 1,209 pesos mensuales, recurso que aseguró le será de mucha ayuda. Pues para mí es algo muy beneficioso porque nos ayudan a los adultos a vivir mejor, a tener una vida más digna. Como él, doña María de Lourdes también se sumó a los nuevos beneficiarios. Recibió su tarjeta en un acto protocolario realizado en la colonia Adolfo López Mateos, en la delegación Venustiano Carranza. Pues para la compra de víveres, alimentos, todo lo necesario para el hogar. La tarjeta que recibieron cuenta también con otros beneficios y servicios que pueden recibir de manera gratuita. Y además va acompañada de una serie de servicios como es el turismo social, algo que se llama sistema de alerta social, que es justamente para localización de algunos adultos mayores que se puedan estar extraviando en la Ciudad de México. Sin embargo, a decir del titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México, aún hace falta incrementar el presupuesto hasta en 1,000 millones de pesos más para poder atender a otros 30,000 adultos mayores que integran una lista de espera. En materia de desarrollo social siempre habrá pendientes. Creo que la política social de la Ciudad de México es una plataforma muy robusta que atiende las distintas carencias y necesidades de las personas que habitamos aquí. Sin embargo, habrá que robustecer estas estrategias. Dijo que aunque los retos son grandes, será posible alcanzar la cobertura total de atención a los adultos mayores de la Ciudad de México. Con imágenes de Javier Martínez, Eric Pinto, 21 Noticias.